estudio exhaustivo, cronológico, verso por verso. Y hoy día vamos a hablar acerca del sacrificio por la culpa. Y comenzamos el domingo anterior y estamos ahí hablando acerca de esta ley del sacrificio. Y vimos en el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Levítico que es algo muy, pero muy santo. Es algo muy especial. Y miramos en el versículo 2 algo importante, una doctrina que aunque la mencionamos, a veces no sabemos de dónde y cómo nació. Dice en el versículo 2, en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima. ¿Dónde degollaban el holocausto? En el altar del holocausto. Y es un cuadro de la muerte ¿de quién? De Cristo. Dice la Biblia que en ese mismo lugar tenían que degollar a la víctima por la culpa, enseñándonos la doctrina de la posición. Así como Cristo murió, nosotros también morimos. Y morimos en el lugar donde Él murió. ¿Y en cuál lugar murió Él? En la cruz. ¿Y qué dice el Señor que tenemos que traer para morir cada día? Nuestra cruz. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, muriendo en el lugar donde Él murió. Miren qué interesante. También observamos que el sacerdote tenía en el versículo 2 que rociar su sangre alrededor sobre el altar. ¿Dónde rociaba la sangre? Alrededor, haciendo un círculo, ¿verdad? ¿Qué nos enseñaba eso? Si este es el altar con 4 puntas y el sacerdote tenía que girar alrededor de este mueble con 4 puntas, nos enseña acerca del amor de Dios que abarca el mundo entero, norte, sur, este, oeste. La sangre y el sacrificio de Cristo es tan grande que alcanza a la humanidad completamente. Entonces, cuando hablamos de alrededor, hablamos en términos de amor. ¿Cuántos de ustedes, cuando tuvieron la oportunidad de hacer la promesa matrimonial, verdad, traemos un anillo? Y el anillo es un elemento que no tiene principio ni fin. De tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera es el inmenso amor de Dios que no tiene principio ni fin. Alrededor, ¿no? La salvación y la sangre es ¿para quién? Para todos en el mundo. Para todos. Este principio es importante. Y dice que la sangre tenía que ser rociada alrededor del altar. También observamos en el versículo 3 que se tenía que, dice, ofrecerá toda su gordura y la cola. Ok, la gordura es un cuadro ¿de qué? Del pecado. ¿Y por qué se tenía que ofrecer? Porque Cristo se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Y la cola es un cuadro del desprecio que la gente tuvo por el Señor Jesucristo. Lo último, fue menospreciado, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Y cuando llegamos al capítulo 7, versículo 4 dice, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y aquí vimos 3 elementos, los riñones, los ijares, el hígado, 4, y la cola, ¿verdad? Y entonces aprendimos que los riñones es un cuadro de la purificación. Así como estos riñones que Dios nos ha dado purifican la sangre, que es importante para el cuerpo humano. Esto es un cuadro de lo que hace la sangre preciosa de Cristo. Nos purifica. Nos purifica. Luego también estamos mirando ahí los ijares. ¿Qué son los ijares? Las caderas, los lomos. Cuando el Señor en el libro de Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura, dice que debemos ajustar ceñir, dice en Efesios capítulo 6 verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, vuestros ijares,
con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿De qué está hablando? Está hablando de la verdad de la palabra de Dios. ¿Dónde se ajusta esa verdad? En lo más fuerte que tenemos, nuestras caderas. Y entonces Dios nos habla de estas partes de los animales para dar un entendimiento espiritual. También dice el hígado. Estudiando acerca del hígado, le pregunté a los que saben, pero a veces los que saben no me dicen. Pero yo encontré un pequeño detalle. El hígado es el único órgano en el cuerpo humano que cuando tú cortas un pedazo tiende a regenerarse. Mire qué interesante. Lo cortas y puede volver a crecer. Este hígado es un cuadro de la regeneración que el Señor hace en nosotros. Eso es un cuadro de la transformación que Dios hace en nosotros. Cuando alguien tiene algún problema en el hígado y le tienen que cortar cierta parte del hígado, le nace uno nuevo, renovado. ¿Qué le dice eso? Un versículo que tenga que ver con esa renovación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, renovado, nueva criatura es. El pedazo de hígado pasado pasó. He aquí, este pedacito es nuevo. Nuestra vida pasada, dice, quedó atrás. Ahora todo es hecho nuevo. Entonces, cuando estamos mirando aquí, estamos observando la regeneración, estamos hablando de la renovación. Ninguno de estos elementos que encontramos en el cuerpo tenían que tener grasa. ¿Por qué? Tenían que tener grosura, porque aprendimos el domingo pasado que la purificación, la verdad y la regeneración nada tiene que ver con el pecado. Por eso la grasa tenía que salir como cuadro del pecado. Pues bien, hasta ahí llegamos el domingo pasado y ahora vamos al versículo 6 esta tarde. Amén. Dice, versículo 6: todo varón de entre los sacerdotes la comerá y será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. Empecemos por esta primera parte del verso 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. ¿Quiénes tenían que comer el sacrificio? ¿Y quiénes? Dígalo, hermana Norma. Todos. ¿El alimento era para quién? Para todos. ¿La salvación para quién es? Para todos. Para algunos sí, para algunos no. Para todos. ¿Y quiénes son todos? Todos sin excepción. Todo varón. Esta palabra, este absoluto de Dios, hablando en relación al sacrificio, que es un cuadro de la salvación, que es un cuadro del perdón del pecado, es ¿para quién? Para todos. El Señor Jesucristo nos enseñó que su salvación es para todos. Dios diseñó la salvación para todos. Dios en su voluntad perfecta y absoluta estableció que la salvación es para todos. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, el Señor dice, mirad a mí. Búsquelo. Isaías, capítulo 45, verso 22, dice, mirad a mí. ¿Cómo empieza este versículo? Con un verbo. ¿Cuál era el verbo? Mirad. ¿Qué le recuerda esto? En cierta oportunidad, algunas personas en el campamento de Israel comenzaron a hablar mal de Moisés, ¿se acuerdan? ¿Le parece familiar? Sí, porque muchos hablan mal del pastor. Y entonces estaban hablando allá mal de Moisés, del líder. Y entonces el Señor, para castigar a los chismosos, porque a Dios no le gusta la lengua que maquina pensamientos malignos, dice. Entonces comenzó a enviar serpientes muy, pero muy venenosas. Chiquitas, pero venenosas, como la lengua de algunos chismosos, ¿verdad? Chiquito, pero venenoso.
Y allá estaba picando a las personas y las estaba matando. Y entonces todo el mundo asustado viene a consultar y a pedirle ayuda a Moisés, de quien estaban hablando precisamente. Y Moisés va y le pide ayuda a Dios. Y entonces el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce. Levántala en el centro del campamento sobre un asta. Y cuando alguien en el campamento sea mordido, tiene que ir corriendo y mirar la serpiente de bronce y sanará. ¿Qué tenían que hacer? Mirar. En Isaías 45:22 el Señor dice: mirad a mí. ¿En quién está la salvación? En Dios. Mirad. Cuando miraban la serpiente de bronce, ¿en quién estaba la salvación? En Cristo. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Quiénes van a ser salvos? Todos los términos de la tierra. Toda persona que pone su mirada con fe en Cristo Jesús y su salvación puede alcanzar la vida eterna. Todos. Dios estableció ese plan para todos. Por eso en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para fulano de tal y para sultano no, para todo aquel que en él crea. Aquí, volviendo a Levítico 7, el versículo 6 dice: todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Todo sacerdote necesitaba comer el cordero, alimentarse del cordero, de ese cordero del sacrificio. En el libro de Éxodo capítulo 12, en el versículo 11, el Señor nuestro Dios instituyó lo que hoy conocemos como la Pascua de Liberación, la Pascua de Libertad. Porque aquel día, después de comer la Pascua, después de comer el cordero pascual, el pueblo de Israel salió en libertad. Y qué interesante que después que comió el cordero, salió en libertad. Cuadro de nuestra salvación. Cuando comemos el cordero, en el momento de nuestra salvación, automáticamente salimos en libertad. Cuadro de la salvación. El cordero de la liberación. En Éxodo capítulo 12, versículo 11 dice, escuchen: y lo comeréis así. ¿Cómo lo íbamos a comer? Ceñidos vuestros lomos, los ijares, por la verdad. Vuestro calzado en vuestros pies. En la mañana hablamos de los pies, ¿verdad? Y vuestro bordón en vuestra mano. No vamos a explicar todo porque nos pasaríamos la noche entera. Y lo que quiero centrarme es en el comer. Y dice: y lo comeréis. ¿Cómo lo vamos a comer? Déjeme decirle, ni se sentaron a comer. Lo comieron a la carrera. Lo comieron casi caminando. Lo comieron casi ordenando todas sus cosas, porque esa misma noche iban a salir en libertad. Apresuradamente. Es la Pascua, es la libertad, es la cobertura de Dios. ¿Y por qué se menciona que tenían que comerlo apresuradamente? Mira el versículo 51 de Éxodo capítulo 12. Y en aquel mismo día, después de comer el cordero pascual, sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Es decir, en otras palabras, después de comer el cordero pascual, ellos salieron libres de la esclavitud. Cuadro de nuestra libertad en Cristo Jesús. Cuando alguna persona, creyendo en el Señor, come, acepta al Señor, cuando lo comemos, ¿dónde lo ponemos? Dentro de nosotros. Cuando comemos, salimos libres del pecado, libres para hacer la obra de Dios. Por eso dice que comieron, ¿cómo? ¿Con qué actitud? Apresuradamente.
No crea que, bueno, ya soy salvo, ya alcancé la salvación y aquí estoy sentado sin hacer nada. No. Tenemos que comer el Cordero Pascual, lo ponemos dentro, nos alimentamos apresuradamente porque la obra del Señor nos espera para hacerla. En ninguna parte de la Biblia enseña que el cristiano tiene que considerarse una persona inactiva. El hecho de comerlo apresuradamente porque ya iban a salir al desierto cuadro del mundo es igual que nosotros los creyentes tenemos que alimentarnos rápido del Señor porque la obra que tenemos que hacer es apremiante. Se necesita comer apresuradamente, ponernos en acción, porque somos libres del pecado, pero también somos libres para poder hacer las obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Amén. Y entonces necesitamos comer el Cordero. Nota que la acción de comer el Cordero es ponerlo ¿dónde? Dentro. ¿Dónde está Cristo? Dentro. Por eso es que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro. Usted a poco come el cordero y no lo pone dentro del estómago. Dentro, esa es la acción. De cuando yo como, significa una acción de poner algo dentro. Es alimentarnos de Cristo cada día, alimentarnos dentro de nosotros para crecer espiritualmente. Porque Él está en nuestro corazón. Es lo que dice la palabra del Señor, que Cristo está a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dentro. Porque en algún momento lo comimos, lo pusimos dentro. ¿Y quién lo come? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes actuales? 1 de Pedro 2:9 dice que usted y yo somos real sacerdocio. Así que tenemos que poner Cristo adentro. Y esta es una enseñanza del apóstol Pablo. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está en nosotros. Miren qué interesante. Miren conmigo el libro de Colosenses capítulo 1 verso 27. Colosenses capítulo 1 verso 27. Búsquenlo. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué interesante. Un misterio para los judíos. Algo nuevo que Dios hizo en este tiempo de dispensación. Ya el Señor no solo está en el tabernáculo, ahora el Señor está en nosotros. En la antigüedad el Señor estaba en el lugar santísimo. Hoy el Señor está en nosotros. Eso era un misterio para los judíos. Algo nuevo, y Pablo dice, el Señor nos revela esto nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Cristo en nosotros. Así que cuando hablamos de comer el Cordero Pascual, es que estamos poniendo a Cristo en nosotros. Dios está en nosotros. Y sigue diciendo el versículo 6: será comida en el lugar. ¿En qué lugar? ¿Dónde se comía este sacrificio? En el lugar santo. Y nota algo muy importante: es cosa muy santa. Me llama la atención esto. Vamos a repetir nuevamente. Será comida en lugar santo y es cosa muy santa. ¿Cómo reafirma el Señor, verdad? ¿Por qué? Para entender algo importante, para recordar que a Cristo no lo podemos poner en un lugar contaminado por el pecado. No podemos poner a Cristo en nuestro corazón sabiendo que ese corazón está lleno de pecado. Al lugar santo, en el tabernáculo, entraba el sumo sacerdote una vez al año, después de haberse limpiado completamente del pecado. Lo comeréis, dice, el lugar santo, porque es cosa muy santa. Y todo lo que hacemos a partir de este momento, lo tenemos que hacer con ese sumo grado de santidad, porque nuestro Dios es un Dios santo
santo, santo. Y entonces cuando hablamos de poner a Cristo en nuestro lugar, aquí dentro del corazón, tenemos que ponerlo en un corazón limpio, un corazón santo, porque es santo, dice la palabra del Señor. Ya sabemos que el comer lo ponemos dentro de nosotros. Y dice, lo comeremos en lugar santo. Cristo está en nosotros, que somos el templo. Nosotros ahora somos el lugar santo. Ese sacrificio tiene que ser comido en lugar santo, porque es santo. Y resulta que estamos hablando de comer, de poner adentro, comerlo en lugar santo. Les voy a explicar. En el tabernáculo, allá en el libro de Josué, encontramos que está el tabernáculo dividido en 3 partes. La primera parte se llamaba el patio. En el patio se encontraba, en el centro entre el patio y la primera entrada hacia el lugar santo, se encontraba un recipiente con agua. El sacerdote se lavaba, se purificaba, una acción de la purificación y la limpieza antes de entrar al lugar santo. Y luego que se lavaba, se purificaba, se cambiaba de ropa, entraba al lugar santo. Mire conmigo, el sacrificio era comido en lugar santo. Pero cuando lo comemos, ¿a dónde lo ponemos? Dentro. Este es el lugar santo. Pero el lugar santo en el tabernáculo, que es un cuadro de nosotros, ¿qué contenía el lugar santo? El lugar santo contenía en este lado el candelabro, en este lado la mesa de los panes de la propiciación y al frente el altar del incienso. Así que con eso en mente vamos a mirar. Sabemos que al comerlo lo ponemos nosotros dentro. Cristo está en nosotros, en este templo. Este es el lugar santo en esta dispensación. Hasta esa posición del lugar santo tenía acceso únicamente los sacerdotes. Pero como acabo de decir, previamente se lavaban, previamente cambiaban sus vestimentas y entonces podían entrar al lugar santo. Y una vez que estaba ahí, ese alimento que hemos recibido, que es Cristo Jesús, vamos a digerirlo, vamos a comerlo en este lugar santo. ¿Y qué hay en este lugar santo? ¿Qué hay en el interior? El candelabro de oro. ¿Habrá un candelabro de oro en nuestro interior? Sí, hay un candelabro de oro. Es un cuadro porque ese candelabro de oro es la única fuente de luz en el interior de ese recinto. Y nosotros como lugar santo tenemos una luz aquí en el interior, en este recinto. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, la luz, el resplandor de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y cuando estamos digiriendo el cordero con el cual nos hemos alimentado, dice, lo comeréis, lo digerirás, lo pondrás en lugar santo, porque es cosa muy santa. En este lugar santo, donde previamente hay una luz igual, la misma figura que la luz que había en el lugar santo del tabernáculo, el candelabro. Esa luz de la cual nos habla el Señor es la bendita presencia del Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo verdadero. Y que nosotros somos llamados a ser luz. Es interesante cuando estudiamos el candelabro que representa la luz de Cristo. Fue hecho, según las Escrituras, de oro labrado a martillo. Miren, lo que utilizaban para poder confeccionar el candelabro era un martillo. ¿Qué era? Un martillo, es decir, que el artista tomaba una barra de oro y a punta de martillazo y a punta de fuego comenzaba a darle
forma y seguía moldeando a punta de martillo, porque nos indica los sufrimientos del Señor para llegar a constituirse en esa luz que brilla aquí en la tierra. Fue a través del sufrimiento, a punta de golpes y martillazos, que el Señor se constituyó en la luz del mundo. ¿Y sabe de qué material era? De oro. De oro, por la dignidad del Señor. Estaba formado de una sola pieza. Como nuestra salvación es única, especial, una sola. No hay otra salvación, solo en Cristo Jesús. Una sola pieza. Estaba formado de una caña central y de 3 brazos por cada lado. 3 brazos unidos a la caña central, reflejando la unión indisoluble que existe entre Cristo y nosotros. 6 brazos unidos a un brazo. Los 6 brazos es un cuadro del hombre que fue creado al 6º día. La caña central es un cuadro de Dios, uno, el único. Y la unión de los 6 con el 1 hacen el número 7, la perfección. El hombre necesita de Dios para ser perfecto. El hombre sin Dios no es perfecto, no es maduro. 6 más 1, 7 brazos. La caña central es un cuadro de Dios. Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro y el objetivo de nuestra existencia. Él es el único Dios verdadero. Y para poder llegar a ser personas perfectas, el número 6, tenemos que estar unidos al número 1. Y podemos ser 7. En Juan capítulo 15 el Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera, la caña central. Separados de mí, nada podéis hacer. Igual, la misma figura aquí en el candelero. Y el combustible que este candelero necesitaba para reflejar esa luz era el aceite que fluía por cada uno de sus brazos. Y ese aceite es un cuadro y figura del Espíritu Santo, la luz de Dios. Algo bien interesante, hermanos. Hablamos de este candelabro porque es algo que tenemos nosotros en el corazón. La Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Por eso nos alimentamos de Cristo y lo comemos en este lugar santo, que hay un candelabro en nuestro interior. Porque de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Porque de nuestro interior reflejaremos la luz de Cristo. Ese aceite que es un cuadro del Espíritu Santo. Cuando estudiamos la figura de este candelabro, mire Números capítulo 17, versículo 8. Números 17, 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojando renuevos producido almendras. El Señor iba a determinar y a escoger el sacerdocio. Y entonces mandó que los líderes pusieran cada uno una cañita, sin vida, seca. Dice que cuando Moisés regresó, encontró la vara de Aarón que había reverdecido. Y que no solamente había reverdecido, sino que arrojó renuevos, echó flores y produjo almendras. No es casualidad, pero los brazos y la caña central del candelero, el artista tenía que esculpir ahí almendras, flor de almendras. ¿Y qué relación tiene con la vara de Aarón? La vara de Aarón reverdeció. Estaba muerta, estaba seca y reverdeció. Nuevos renuevos. ¿Cuadro de qué? De la resurrección. Las cañas del candelero tenían flores de almendra como cuadro de la resurrección de Cristo. El Cristo que está en nuestro corazón, el Cristo que hemos comido a través de la salvación, que Él está en nosotros, es un Cristo que ha resucitado hoy y siempre por la eternidad.
y nos va a llevar a la resurrección y a la vida eterna. De tal manera que este sacrificio teníamos que comerlo en el lugar santo. ¿Qué más había en el lugar santo? Aquí ya tenemos el candelero a la izquierda. A la derecha, la mesa con los panes de la propiciación. El Señor Jesucristo, en cierta oportunidad, Él dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquí hay muchos cuadros, muchas figuras. La mesa era de madera, cubierta de oro. Miren qué interesante. El oro en la Biblia, amado hermano, representa la divinidad del Señor. Él es Dios divino. Pero la madera representa la humanidad de Cristo. La combinación oro y madera representa a Cristo en su divinidad y en su humanidad. Y esta mesa que representa a Cristo, su deidad y su humanidad, contenían los panes sin levadura. Los panes sin levadura, y la levadura es un cuadro del pecado, por eso que estos panes no contenían levadura. Y el pan representa a Cristo, representa su palabra. Así que en este lugar santo también tenía que estar el pan, que es Cristo Jesús. En este lugar santo también tiene que estar la palabra del Señor. Y de la manera como el oro protegía la mesa. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un pedazo de madera, esos gruesos, 4x4 les llaman, ¿verdad? ¿Ah, cuánto? 2x4 o 4x4, pero un tronco. Y me voy al desierto, llevando este pedazo de madera, y lo dejo ahí en el desierto. Al cabo de 20 años regreso, y ¿qué cree que voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? Posiblemente casi nada. Polilla. Se vuelve nada. ¿Verdad que sí? El desierto lo ha erosionado. Pero si yo agarro otro pedazo de madera parecido y lo forro de oro, lo enchapo de oro, y voy y lo dejo en el mismo lugar, al cabo del tiempo regreso, ¿y qué ha pasado? Nada. Voy a romper el oro y voy a encontrar abajo la madera intacta, porque el oro lo ha protegido. Así es Cristo con nosotros. Así es Cristo con nosotros. Nosotros somos la madera, Él es el enchape. Y estamos en este mundo, en este desierto, y no somos afectados por el desierto. ¿Sabe por qué? Porque estamos cubiertos con la protección de Dios. Igual la mesa de los panes y levadura, de madera cubierta de oro, para hablarnos de la protección, de cómo el Señor protege a su pueblo, de cómo el Señor protege su palabra, de cómo el Señor cuida su palabra, y lo importante que es su palabra. El Señor cuida de una manera amorosa, de una manera eficaz a su pueblo y a su palabra, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso. Lo comerás en ese lugar santo, porque es muy santo, para enseñarnos todas estas cualidades. Y el tercer mueble que encontramos ahí, el altar del incienso. ¿Qué es el altar del incienso? Las oraciones que llegan a la presencia del Señor, las oraciones de los santos. En este lugar santo hay tres muebles que nos enseñan tres posibilidades que nosotros tenemos: ser luz del mundo, traer el pan de vida y llevar a la presencia del Señor nuestras peticiones, nuestras oraciones, cuando tenemos el cordero del sacrificio por la culpa aquí en nuestro corazón. Ese tercer mueble que se ubica en el lugar santo es el altar de la oración, o llamado también el altar del incienso. Era también de madera, cubierto de oro, el mismo principio. Pero el incienso era únicamente dedicado a Dios y era ofrecido aquí en el lugar santo. Los sacerdotes ponían los carbones del incienso, mire la figura,
en unos recipientes portátiles llamados los incensarios. Y después de ese altar, como si estuviera este altar aquí, inmediatamente aquí estaba un velo para entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote traía su incensario portátil. Aquí era como un recipiente. De este altar del incienso, el sacerdote tomaba carbones, brasas encendidas al rojo vivo, y los ponía en su incensario. Mire qué interesante. Y antes de cruzar el velo para entrar al lugar santísimo, colocaba, ¿qué colocaba? Los inciensos aromáticos. Los ponía ahí. Y entonces, con el carbón, esos inciensos soltaban un humo perfumado. Bajo esa nube, bajo esa cubierta del humo perfumado, el sacerdote abría el velo y entraba, cubierto por esa nube olorosa. Y la Biblia dice en el mismo libro de Levíticos, lo vamos a mirar más adelante, que eso servía para que el sacerdote no muriera. La nube lo cubría para que el sacerdote no muriera. ¿Sabe qué significa eso? La Pascua, el Cordero Pascual. Cristo murió para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestro pecado, a fin de que no muramos cuando estamos en la presencia de Dios. Si no hubiera sido así, cada vez que nosotros oramos y pretendemos entrar a la presencia del Señor, caeríamos muertos, fulminados. Gracias a la presencia de Dios en nuestra vida. Y ahora podemos mirar todos estos cuadros a través de este altar de la oración. Dice el versículo 8, miren: la piel del holocausto fue ofrecida para él, para el sacerdote. La piel. Primero vemos que se tenía que hacer con el sacrificio, se tenía que comer, poner dentro. Pablo en Colosenses 1 dice: Cristo en nosotros. Y era un misterio porque los judíos no sabían de estas cosas. Pero ahora vemos que al sacerdote se le da la piel del cordero. Imagínense, si esta es una piel, ¿quién está dentro de esta piel? Yo. Esta piel es un cuadro ¿de quién? De Cristo. Así como yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Cuando yo lo como, Cristo está en mí. Cuando yo estoy bajo la piel, yo estoy dentro de Él. ¿Sí me explico? ¿Y para qué sirve la piel? ¿Por qué se le daba la piel al sacerdote? ¿Por qué necesitamos la piel? Miren, para cubrir la desnudez, ¿verdad? En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, cuando Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez por causa del pecado, usaron hojas de la higuera. Y esta actitud es un cuadro de la autojustificación. Trato de autojustificarme porque me encuentro desnudo, pecaminoso que soy. Y el Señor llega a su presencia y le dice: no, esa cubierta no te va a cubrir en nada. Yo te voy a hacer una cobertura más fuerte. Y mata a un animal, indudablemente es un cordero, y con esa piel le hace túnica de pieles y cubre la desnudez, como la sangre de Cristo cubre nuestra desnudez, llamado pecado. No solo comemos al cordero y está en nosotros, sino que al mismo tiempo nosotros estamos en Él. No solamente Él está dentro de nosotros, sino que nosotros también estamos dentro de Él, arropaditos, cobijados, cubiertos. Esa piel del cordero es un cuadro de la cobertura de la salvación. Es lo mismo que la Pascua.
La Pascua significa pasar por alto. Cuando el Señor venga, nos va a encontrar cubiertos con la piel de Jesús. ¿Y entonces vamos a ser afectados por el juicio? No. Su juicio va a pasar por alto, porque estoy cubierto bajo la piel de Jesús. Hay dos misterios aquí descubiertos: Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Misterio que el judío no entendía. Hacía todos estos sacrificios y no lo entendía. Sencillamente lo hacía como un ritual decadente cada día. Hasta que el Señor dijo: ya no quiero estos sacrificios, ahora lo voy a cambiar por el sacrificio de mi Hijo. Y todas estas cosas estaban escondidas y los judíos no la podían ver. Hoy día mucha gente no las puede ver. Gracias al Espíritu Santo, Él nos dice: esto es así, la piel. Yo estaba pensando, digo, bueno, ¿qué tiene que ver la piel? La cobertura de Cristo. Porque nuestra desnudez pecaminosa necesitamos estar dentro de Cristo. Mire Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Todos los santos están en Cristo Jesús. En Colosenses vimos que Cristo en nosotros. En Filipenses estamos viendo que nosotros estamos en Cristo. Esta piel que el Señor le dio a Adán y Eva es la misma cobertura que Dios nos da a nosotros. El hombre se inventó una piel de hojas y el Señor le dice: no, te voy a hacer una piel más consistente, más fuerte, verdaderamente va a cubrir tu desnudez. Esto nos enseña algo en Colosenses, y con esto quiero terminar. Mire capítulo 3, versículo 12. El Señor en Génesis le dice: no, esa vestimenta está mal, yo te voy a dar una nueva vestimenta. Hoy usted y yo tenemos una nueva vestimenta en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues, no con hojas de higuera, no. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo es eso? Santos, porque Él es santo. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, por amor, nos vistió. Y ese vínculo perfecto nos une no solamente entre nosotros, sino que nos une al Padre. Porque cuando llegamos a este mundo, llegamos separados de la familia de Dios. Y ese vestido de amor que el Señor nos puso, hace de nosotros un vínculo perfecto con su presencia. Nunca olvide que Cristo está en usted y usted está en Cristo. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre, gracias por estas verdades. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de estas sencillas palabras, estas dos doctrinas tan básicas en el Nuevo Testamento. Oh Jesucristo, tú estás en nosotros. Y al mismo tiempo nosotros estamos en ti. Qué hermosa relación. Qué impresionante relación, Padre. Qué privilegio para nosotros los creyentes neotestamentarios. Mientras que tu pueblo, los judíos, no tuvieron este privilegio. Ni siquiera podían acercarse a ti, Señor. Hoy
nosotros somos ese tabernáculo en el cual comemos cada día al Señor, en lugar santo, porque Él es santo, para enseñarnos que somos la luz de este mundo, para enseñarnos que tenemos que compartir el pan cada día, para enseñarnos, Señor, que podemos llegar a ti en oración libremente por este Cordero que está en el interior nuestro. Pero también, Señor, te queremos dar gracias porque estamos en Cristo, cubiertos por Él, protegidos por Él. Que su protección es tan grande y su amor tan perfecto que nos evita la ira del juicio venidero. Padre, gracias por esta enseñanza. Bendícenos, Señor, te lo suplico, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.